con él. Algo interesante es el versículo 17 y 18. Y digo algo interesante porque no es común en el apóstol Pablo de que haga una exhortación ya casi al final de su carta, hermanos. Y aquí versículo 17 y 18, miren, dice el apóstol Pablo, dice: mas les ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que ustedes habéis aprendido, y que se aparten de ellos, de estas personas. Versículo 18: porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones ¿de qué cristianos, hermano? De los ingenuos. Entonces vean, aquí el apóstol Pablo ya va a terminar y les hace esa recomendación, es una exhortación. En la carta de los Romanos, los primeros casi 11 capítulos, el apóstol Pablo es doctrina, es decir, la justificación del ser humano solo por la fe, por gracia, por medio de la fe en Jesucristo. El ser humano no se puede justificar delante de Dios por portarse bien. Nadie puede ser salvo delante de Dios por medio de portarse bien. Nadie, porque nadie se porta perfectamente bien, lo cual es requerido para que Dios salve a un ser humano. Tienes que ser perfectamente buena desde que naces hasta que te mueres. ¿Quieren tratar eso a alguien? Nadie puede, ¿cierto? Ni pensarlo, pero es por gracia. Y algo que vemos, hermanos, entonces en el libro de Romanos, los primeros capítulos es doctrina, la justificación por la fe, pensando y oponiéndose el apóstol Pablo a los judíos, el judaísmo que era guarda la ley de Dios y está bien delante de Dios. Jesucristo dijo no, eso no es suficiente, y le reveló el evangelio al apóstol Pablo para seguir predicando lo mismo. Después del capítulo 11, el libro de Romanos ya es cómo se ve una vida justificada en este planeta Tierra. Es decir, así luce, si eres cristiano, te has arrepentido, así va a ser tu vida en esta tierra. Y ustedes saben, da bastantes exhortaciones el apóstol Pablo en los últimos capítulos, recuerdan el capítulo 13, así luce una vida justificada delante del gobierno, de las autoridades. Recordarán eso. Pero entonces, el mismo apóstol Pablo escribió esta carta a la iglesia de Roma, y también el mismo apóstol Pablo fue el que ha dado, ¿sabían ustedes?, como 1/3 de la doctrina en lo que conocemos como el Nuevo Testamento. Escribió bastante, hermanos, bastante doctrina de la gracia. Y aquí en su despedida, al final de la carta, hace una advertencia, una exhortación. ¿Y qué dice, hermanos, el versículo 11? Mas ruego, hermanos, que se fijen en los que causan divisiones y tropiezos. Fíjense. Y esa palabra, hermanos, hermanos, miren, así les ruego, hermanos, que guáchenle. Prácticamente es eso, hermanos, watchar, es decir, pongan atención, miren de cerca. Esa palabra que os fijéis en el texto, hermanos, es pongan atención, miren de cerca con atención, estén alertas, consideren bien a esas personas que causan divisiones y tropiezos. En inglés, hermanos, es to take aim, es decir, apuntar. To take aim es, hermanos, apunta bien. Y eso es lo que el apóstol Pablo le dice a los hermanos de Roma, y es lo mismo que Dios nos dice a nosotros el día de hoy. Pongan la mira en esas personas que causan divisiones y tropiezos. Divisiones, una vez más, es disensiones, hermanos, es desunión.
Hay gente, aquí había gente que ponía disensión, desunión, en inglés standing apart, es decir, los separa, como que hay un distanciamiento, separación. Eso es divisiones, y la palabra tropiezo literalmente es escándalo. Escándalo es un tropiezo, no escándalo de alborotarse, pero de ahí viene nuestra palabra escándalo, es tropiezos, hermanos, es decir, causas para el error. Pongan los ojos sobre la gente que puede causar, que resulte causas para el error, es decir, trampas, algo por lo cual la gente se enreda. Y el apóstol Pablo dice, les ruego. Paracaló, en griego, hermanos, es rogar. Les ruego, hermanos, que se fijen, que los tengan en la mira, que anden de cerquita a ver qué cosa andan enseñando o diciendo. Y lo interesante es que dice, en contra de la doctrina, hermanos, que ustedes han aprendido y que se aparten de ellos, porque tales personas, etcétera. Y también dice que engaña los corazones de los ingenuos. Esa palabra, otra vez me gusta decirle para que, acacón. Pues, ¿y este pastor por qué está diciendo? Porque vean, hermanos, acacón significa inocente. A los hermanos que son inocentes, simples, en inglés, unsuspecting. Es decir, que no se da cuenta de la presencia del peligro. Los acacón, los ingenuos, hermanos, gente que no está alerta. Ahora, acacón viene de dos palabras. Caquía. Como decir ateo. ¿Qué es un ateo? Quiere decir no Dios o sin Dios. Caquía es sin maldad. Sin maldad, no maligno, hermanos, no maligno, no tienen esa maldad. Ahora, de aquí tenemos la palabra caca. Aquí viene de acaquía, hermanos, es la verdad. Cacá es plural de cacos. Cacos es una gente mala, pero cacá es cosas malas, maldades, cochinadas, porquerías. Si no, pregúntenle a cualquier griego el día de hoy, no sé, hermano. Pero es interesante que aquí dice los corazones ingenuos. Puede traducirse corazones sin maldad, sin cosas malas, inocente, ingenuo o sin... Ok, ya le entendieron entonces, hermanos. Eso es la gente ingenua. Entonces el apóstol Pablo enseña en realidad que Dios limpió el corazón de los que creen en Jesucristo. De todo eso ya no los limpió. Pero el mismo apóstol Pablo también aquí les dice a los hermanos de Roma que deben de estar alerta. Estén alerta en esa gente que causa divisiones y tropiezos. Aún en sus últimas palabras, hermanos, en las palabras de despedida del apóstol Pablo, les da esta importante instrucción. Porque, versículo 18, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres. Y miren qué tipo de palabras usan, hermanos. Palabras suaves, lisonjas. Dice lisonjas es, hermano, como adulación. Es como alabanza, o sea, te hablan bonito y te dicen de muchas cosas. Esas son, pero el apóstol dice, tengan cuidado. Son nada más piensan en sus, dice, no sirven al Señor, nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres. Ahora, vientres sabemos que es lo de aquí, ¿cierto? Pero no está diciendo la Escritura, hermanos, de que esta gente lo único que pensaba era en comer. No está hablando, hermanos, cuando dice solo piensan en su vientre, es decir, que solo buscan lo cómodo para el cuerpo, que solamente piensan en lo terrenal, que solamente piensan en las cosas de este mundo.
Y en el mismo apóstol Pablo, cuando escribió a los hermanos que vivían en la ciudad de Filipo, en Filipenses capítulo 3, si quieren ir, si no, pongan atención, Filipenses capítulo 3, del versículo 17 al 19, miren, el mismo apóstol Pablo le dice: hermanos, sean imitadores de mí y mirad a los que así se conducen, según el ejemplo que tienen en nosotros. Porque ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición. Y dice otra vez, cuyo Dios es el vientre. Pero miren, dice, y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Entonces, el contexto, cuando el apóstol Pablo usa esa expresión, tú nada más piensas en tu vientre, no necesariamente se refiere a que piensa en comer, sino nada más en cosas terrenales. Eso es lo que el apóstol está dando aquí. Y estas personas pues realmente usaban palabras lisonjeras, suaves y lisonjas, hermanos. Smooth talk. Es así como que te va a gustar a tus oídos. Entonces, pero eso sucedió hace 2000 años. ¿Y qué de nosotros que vivimos 2000 años el día de hoy? Aparte de esto, bueno, hermanos, el día de hoy también necesitamos, obviamente, fijarnos en estas personas. La situación no ha cambiado en este respecto. Así como en la iglesia de Roma había personas que causaban divisiones y tropiezos, también el día de hoy en las iglesias cristianas puede haber, hermanos, personas que causan divisiones y tropiezos. Y los hijos de Dios necesitamos fijarnos bien en ellos. ¿Me están comprendiendo, hermanos? Fíjate bien, y tu alertita, tu antena a estas personas, necesitamos ponerles atención, estar alertas con ellos. Tristemente, como pastor, puedo decir que esto ha sucedido en nuestra congregación. Tristemente, hermanos, y creo todo pastor estaría de acuerdo también conmigo diciendo lo mismo. Ha habido algunos hermanos ingenuos, o sea, con corazones sin maldad, que han sido contaminados por el error y por consiguiente se han distanciado, se han apartado del grupo grande, en el sentido que no interactúan, no se relacionan más con los hermanos. Y lo que causan estas personas es que los hermanos de la iglesia comiencen a apartarse, es decir, como a distanciarse entre ellos, a dividirse. Los cristianos tenemos un corazón limpio e inocente, gracias al Señor, pero debemos siempre estar alertas y poner atención de los que causan división y tropiezo. Dice un hermano, dice, ser ingenuo, o sea, inocente, con respecto a hacer lo malo o la maldad, eso es bueno, ¿cierto? Ser ingenuo con respecto a lo malo, eso es bueno, pero ser ingenuo o inocente que envuelve ignorancia de la doctrina cristiana, esto es algo muy peligroso. No seas ingenuo en eso o inocente, hermano. Necesitamos estar alertas nosotros en nuestra congregación. Debido a la ignorancia de la verdad o de la doctrina cristiana, muchos cristianos han sido arrastrados y han sufrido las consecuencias. Y puedo, hermanos, una familia que hace muchos años vino por un tiempo, después toda la familia se fue a la iglesia mormona. Hágame favor, hermano, después de conocer la verdad, irse a la secta falsa de los mormones, que no honran a Jesucristo, hermanos, de acuerdo a la palabra de Dios, y se fueron. Y otra familia también se fue, estuvo escuchando de aquí, y ahora, hermanos, la veo por ahí por Facebook vestida como un halcón blanco. Digo, toda de blanco y una cachucha judía y unas mantas judías y todo, hermanos. Es triste. Y otros ya no asisten a ninguna iglesia. Cuando me lo he encontrado, dicen, tal vez ni somos de los elegidos, de los que Dios eligió para ir al cielo.
Porque esa es otra doctrina, hermana, que viene de la Reforma prácticamente. Uno le dio un hombre, Juan Calvino. De ahí viene la iglesia presbiteriana, que Dios predestinó, ustedes saben, a Pancho para ir al cielo, María al infierno, Jorge va al cielo, infierno, tú te vas al cielo. Esa enseñanza, hermanos, no es bíblica, pero créanme que algunos han creído eso, y así Satanás ha usado esta enseñanza para decir, ya no voy más a la iglesia. Entonces, todo esto tiene que ver con la doctrina, si se dan cuenta. La doctrina, hermanos, si el cristiano no conoce la sana doctrina, es mucho más fácil que caiga en el error. No tiene defensa si no conoce la verdad. El hermano Douglas Moo, un gran comentarista, hermanos, en el comentario a los Romanos, dice así, hablando de los falsos maestros, dice: los falsos maestros son especialmente inclinados o propensos a crear divisiones. Son a menudo culpables de escoger un aspecto doctrinal específico para después distorsionarlo y exagerarlo hasta hacerlo sobresalir de los demás aspectos doctrinales. Agarran uno nada más. En su celo por su nueva idea, hacen adeptos, buscan adeptos igual de celosos que ellos. Dice, el resultado final es un grupo dentro de la iglesia que sigue la dirección de estos falsos maestros e intenta, un segundo, ok, alguien más tomó agua, ¿verdad? Dicen que no. Ok, hermanos. E intentan imponer su punto de vista a todos los demás. Eso es un falso maestro. Dice, por ello hemos de desconfiar de maestros que promueven estos grupos de ardorosos seguidores dentro de la iglesia y que entran su atención exclusivamente en la doctrina. Un comentarista, hermano, es 100% de acuerdo. Entonces, para terminar, el versículo 25 y 26, después de otros saludos que da el apóstol Pablo, versículo 26, dice, al que puede confirmarlo según mi evangelio y la predicación de Jesucristo. Pero miren lo que dice, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos. Desde Génesis capítulo 3. ¿Recuerdan Génesis 3:15? Donde Dios prometió el evangelio, la destrucción, podemos decir, del mismo diablo y la herida de Cristo Jesús que iba a ser en el calcañar, en el tobillo. Pero dice, del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, versículo 26, pero que ha sido manifestado ahora. ¿Cuándo? Cuando vino Jesucristo a la tierra. Ya no hay más misterio. Ya fue revelado, ya fue manifestado, hermanos. Dice que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, Antiguo Testamento, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las naciones. A todas las gentes, hermanos. El evangelio se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. El evangelio es para el ser humano, no es para los cristianos. El evangelio es el mensaje de Dios para el ser humano. Todo ser humano en este mundo, en esta tierra, debería de poner atención al mensaje del evangelio, porque es Dios hablando a la raza humana en idioma humano para que no haya manera de equivocarse, hermanos. Entonces es precioso, es grandioso y ya fue revelado. Todo lo del Antiguo Testamento, los que han leído Génesis, Éxodo, Levítico, los Salmos, los profetas, hasta Malaquías, el último, hasta Juan realmente, hermanos,
una vez que Dios reveló el misterio que era Cristo Jesús, en Cristo Jesús, tanto judíos como gentiles iban a recibir la bendición a Abraham, la promesa de Abraham, por gracia, por medio de la fe. Ya fue revelado, y una vez que Dios mismo reveló el misterio, todas las profecías del Antiguo Testamento ya se pudieron entender. Pero antes no se podían entender porque no había venido Jesucristo aquí a la tierra. Una vez que ya vino Cristo aquí a la tierra, al mundo, ahora leemos el Antiguo Testamento y decimos, tiene cumplimiento en Cristo Jesús. Todas esas profecías, hermanos. El Evangelio no solo es un misterio que ha sido revelado, sino es una profecía que ha sido cumplida. Hace 2000 años Dios intervino aquí en la raza humana. Hace 2000 años Dios descendió y caminó entre nosotros los seres humanos en la persona de su Hijo Cristo Jesús. La justificación de la raza humana, hermanos, es únicamente por gracia, no por esfuerzo humano. Nadie puede ser salvo delante de Dios por su propio esfuerzo. Nada, no impresiona nada de lo que hagas a Dios. Es solamente mediante la fe, de principio a fin. Empieza por fe, se mantiene en fe y termina en fe. El justo vivirá por la fe. No es mitad y mitad, hermanos. No es mitad fe y mitad esfuerzo humano. No es un poquito de gracia y un poquito de ley. Porque algunas personas así hacen dentro del cristianismo. Dicen, mitad y mitad. Yo soy balance, yo creo en el balance. Sí, la gracia de Dios, pero un poco de ley. Es absurdo, no caigan en ese engaño. No hay tal cosa que un poco de vida y un poco de muerte. ¿Cómo vas a decir eso? Un poco de justicia y un poco de injusticia. Es absurdo, un poco de luz y un poco de tinieblas. No, o es pura luz. En Cristo Jesús es pura luz, hermanos, pura gracia. No es por medio del comportamiento, sino por la obra completa, perfecta, final del Hijo de Dios que sucedió hace 2000 años. Cristo lo hizo todo. Así como en Adán todos murieron, en Cristo Jesús vino a representar a la humanidad. Vivió la vida perfecta delante de Dios, recibió el castigo por el pecado, murió en la cruz, recibió todos los pecados, todo el castigo por el pecado, y resucitó al tercer día de entre los muertos. Y en este momento, en este preciso momento, Jesucristo está vivo en un punto en el infinito. Y en ese ser humano en el infinito, del tamaño de una persona entre nosotros, ahí dice la Biblia que en este preciso momento habita en un cuerpo toda la plenitud de Dios, toda la plenitud de la deidad. Ahora en este momento que los seres humanos estamos aquí en la tierra, en Cristo Jesús habita todo Dios. Toda la plenitud de la deidad está en Cristo Jesús. Y ese mismo Jesucristo es el que va a regresar a esta tierra, hermanos. Eso lo dice la Biblia. Eso lo dice la palabra de Dios. Jesucristo viene, va a descender, va a poner sus pies aquí sobre la tierra, pero ahora viene a reinar. Si estamos ahorita preocupados de cuánta injusticia, cuánta maldad, cuánta incertidumbre, hermanos, el ser humano da terror. Yo no sé ustedes, pero a mí me da terror del cómo razona el ser humano. Me da terror de que están viendo la realidad y lo niegan. Están viendo la realidad, hermano, y dicen no. Da terror. Y yo creo pues la segunda venida de Cristo está cerca, porque miren el ser humano cómo se está comportando. Y los grupos, aún los gobernadores, están yéndose a una mentalidad absurda, y perdón con esta palabra, estúpida, idiota, pero no tienen sentido común. Y esos son los que están gobernando al mundo. Entonces un grupo sin Dios, queriendo
oponerse a otro grupo sin Dios, hermanos. Cada quien está imponiendo su propia mentalidad. Uno se parece más a los de la Biblia, a lo que Dios quiere, pero al fin y al cabo es pura opinión humana nada más. Por eso nuestra única esperanza es Cristo Jesús. Cierren sus ojos, voy a hacer una oración para terminar. Entonces, cerrando sus ojos, un instante, responde al Señor. Ahí en tu corazón, habla a Jesucristo. Dile, Señor, yo, y llena el blanco. Responde intencionalmente en este momento. No lo dejes para en la noche, no lo dejes para después, ahora, en este momento. Responde al Señor en tu mente, en tu corazón, y toma acción ya. Si tú no has puesto, si hay alguien aquí que no ha rendido su vida a Cristo, que no lo ha recibido en su corazón, pues en este momento dile, Señor Jesucristo, en este momento te abro mi corazón y mi vida y te recibo como mi Dios, como mi Salvador, como mi Señor, como mi vida misma. Creo en ti, Señor Jesucristo, que tú eres el Hijo de Dios y que fuera de ti no hay quien salve. Pero también, así ya lo hiciste, pues toma acción, piensa en abrir tu casa, piensa en un grupo pequeño. Le tiene la gente horror al compromiso, hermanos. Pero no le crean al enemigo. Tú decides si quieres un grupo de solo de hombres, si quieres un grupo de solo de mujeres. Tú dices aún la edad de las personas que quieres en el grupo. Tú dices el tiempo que quieres. ¿Cuánto tiempo quieres abrir tu casa? ¿Un mes? Pues un mes está bien. ¿O 2 meses? Pues 2 meses. 6 meses está bien. 1 año está bien. No importa. Ustedes pueden pensar en el tema. ¿Qué cosa necesitas? ¿Quieres hablar de qué? ¿De matrimonios? ¿De discipulado? No sé. ¿Del perdón de pecados? ¿De servicio? ¿De la comunidad? Yo no sé. Pero es importante que tomes acción. Y quiero decir esto para terminar. No pienses en mí, no piensen en el pastor Roberto, porque no vas a hacer nada por el pastor Roberto. Es tú y el Señor. Tú háblale, por eso le digo, responde al Señor Jesucristo y el Señor hará lo demás. Gracias te damos, Padre, por tu Espíritu y gracias por tu palabra. Gracias sobre todo, Señor, porque es tu Espíritu Santo el que ilumina y da convicción al corazón del ser humano. Escucha las oraciones, mira lo que han orado ante ti, mira lo que te han dicho, Señor, y responde de acuerdo a tu preciosa y perfecta voluntad. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por este estudio de todo el libro de Romanos, la carta a los Romanos, y gracias por tu Espíritu Santo. Ahora, hermanos, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos y cada uno de nosotros ahora y siempre. Amén. Estamos despedidos, hermanos.